Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Entre Líneas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando con Ignacio sobre la regulación en Chile, que apenas estos días atrás se reguló, pero antes de nada voy a dar paso a mis compañeros. Como siempre, Toño, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, mi querido Calavera? Muchas gracias por escucharnos a todos los del chat y estar viendo este programa en diferido. Nos da mucho gusto tenerlos otro miércoles más. Bueno, ahora sí voy a dar la bienvenida a Luis desde Mérida. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nacho, Toño, Iván, vamos a ver de qué se trata este Entre Líneas que yo casi no he aparecido. Ok, bueno, pues ahora sí yo voy a presentar a Ignacio. Ignacio es un periodista y especialista en plataformas informáticas y multimedia. En el 2010 fue creador y promotor de una campaña de información para evitar la prohibición del vapeo en Chile. En años subsecuentes se ha enfocado en fortalecer la comunidad de usuarios de cigarrillos electrónicos, haciéndola más informados y conscientes. Él es fundador y actual presidente de la Asociación Chilena de Vapeadores, ASOVAPE, además de secretario de RDT Iberoamérica. Organizó la primera demostración pública pro vapeo en América Latina y es un permanente promotor de campañas de información sobre la reducción de daños por tabaquismo en Chile y alrededor del mundo. Actualmente es director editorial de la campaña Vapearnos Fumar en Iberoamérica y productor general del evento VapeFest Online. Los últimos 4 años trabajó intensamente en el proyecto legislativo en Chile, siendo parte del proyecto de regulación del vapeo en su país, que es de lo que estaremos hablando esta noche. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Calavera, muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto a colaborar en lo que se pueda y ahora además a contar un poco de qué se trata esta, me parece a mí, muy buena noticia para los vaperos chilenos y también a los vaperos latinoamericanos. Yo creo que ahora voy a abrir con una pregunta muy simple y quizás pueda parecer un poquito tonta, pero creo que es adecuada antes de entrar de lleno. ¿Cómo crees que está la percepción sobre el vapeo ahora mismo en Chile? ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía? Como en todas partes, eh, hay gente muy mal informada, esto debido a los efectos que ya conocemos, en parte o gran parte a las campañas llevadas a cabo por Bloomberg, tanto en Chile como en el resto del mundo. Son campañas que tienen mucho dinero, que pagan mucha prensa, por lo tanto la gente está permanentemente recibiendo desinformación. Además tenemos un grupo de políticos que también juegan en la línea de la desinformación, lo vimos en la discusión parlamentaria durante estos 4 años. Una de las cosas más difíciles fue luchar, como siempre, contra la desinformación. Incluso ahora que el proyecto de ley ya salió, vemos notas de prensa que pareciera que no leyeron el proyecto de ley y siguen desinformando a la gente. Pero en general yo te diría que la percepción ha ido cambiando. Cada vez más la gente que lo entiende, ya no es tan fácil encontrarse con gente que de plano crea que fumar y vapear son lo mismo. Creo que ahí tuvimos harto que ver con esa modificación. Nosotros llevamos casi 5 años ya con la campaña Vapear no fumar, que es exactamente eso, una campaña para contarle a la gente las diferencias entre vapear y fumar, cuáles son los beneficios y creo que hemos podido avanzar un poco en eso.
siempre lo hemos dicho, la verdad prevalecerá en algún momento y creo que estamos cada vez más cerca de que la verdad salga a flote y la percepción de la gente sea cada vez mejor. Obviamente tener una regulación nos va a ayudar mucho y haber defendido la posibilidad de informar, que fue uno de los intentos de mordaza que se trataron de poner al inicio del proyecto, no les resultó, pudimos defendernos y no solamente no pudieron ponernos una ley mordaza, sino que además este proyecto de ley logramos que pero yo creo que me estoy adelantando mucho, pero me estoy avanzando demasiado, pero por lo menos logramos no solamente la libertad de expresión, sino que también que la publicidad se regulara y no se eliminara, como es en el caso de los cigarros. Cuéntanos este proceso porque sé que viene aproximadamente de 2019 y obviamente de 2019 a 2023 son 4 años y creo que ha habido una transición de gobierno en medio, ¿no? Sí, más que la transición de gobierno, lo complicado fue la transición parlamentaria. Nosotros partimos con un parlamento y terminamos con otro parlamento, que tuvo sus pros y sus contras, pero en algunos momentos lo vimos bien complejo. Eh, para remontarnos a este proceso tenemos que volver al 2018, agosto del 2018 más o menos, donde el senador Girardi, quien, ¿cómo decirlo?, sigue los lineamientos Bloomberg. No hay ninguna vinculación económica que nosotros hayamos encontrado entre el senador y Bloomberg. Sin embargo, él sigue la agenda de Bloomberg paso a paso. ¿A qué me refiero con esto? El senador Girardi fue el primero en el mundo en imponer esta política de sellos en contra del azúcar, que sabemos que es una política Bloomberg. Después presentó el proyecto en contra del vapeo, era un proyecto horrible en contra del vapeo, con todo lo que implica un proyecto de ley hecho por la gente que sigue a Bloomberg. Y antes de salir del Senado presentó un proyecto de ley restringiendo alcoholes, que son las tres líneas de acción de Bloomberg. Entonces, si bien no hay una vinculación que nosotros podamos hacer directa, sí hay una ideología o una agenda que es exactamente la misma que Bloomberg. El año 2018, el senador Girardi aparece públicamente diciendo que él va a prohibir los cigarros electrónicos en Chile. Ahí obviamente nosotros nos alzamos en alerta automáticamente. Veníamos del intento de prohibición el año 2010 que ya habíamos podido evitar. Esto rápidamente, viendo la reacción de los usuarios, bajó un poco el tono y pasó a presentar un proyecto de ley totalmente contrario a los cigarrillos electrónicos. En ese proyecto de ley, dentro de las cosas que habían en ese proyecto de ley, en el inicial, prohibición de sabores, prohibición de incluso de expresión. Los usuarios no iban a poder hablar de cigarrillos electrónicos en las redes sociales, por ejemplo, era una ley mordaza muy dura, ni siquiera a los privados. Se prohibía cualquier tipo de entrega de información por cualquier canal. Eh, Como decía, se prohibían los sabores, se aplicaban las normas de los 20 miligramos, de los 10 mililitros por botella. Eh, ¿Qué más que yo me pueda acordar de ese primer proyecto? Como les digo, era la maquinaria Bloomberg completa, o sea, igualar en un 100% al cigarrillo electrónico con los cigarros tradicionales. No había ninguna diferenciación, al contrario, había una homologación total, por lo tanto, además, logrando esa homologación, se nos podían aplicar cualquiera de las normas que estuviesen insertas dentro de la ley de tabaco, pero se le agregaban estas nuevas restricciones a las que estaba haciendo comentario antes. No sabíamos cómo nos iban a influir los impuestos. Era bien compleja la situación. Ese proyecto de ley se presenta el 2019, empieza la discusión. No nos querían recibir. Cuando digo no me querían recibir en el Senado. Ahí hubo un primer movimiento de usuarios importante. Cuando se presenta este proyecto de ley, el año 2019, en mayo del 2019, el 30 de mayo del 2019, el día del vapeo, yo organicé la primera marcha pública en Latinoamérica en contra
de la ley y iniciamos al mismo tiempo la campaña Vapear no fumar, o lo iniciamos un poquitito antes. Y ahí partió la gran pelea entre los usuarios, no sé si llamarlo pelea, en ese momento una pelea en contra de esta ley que realmente era extremadamente restrictiva, y en realidad era una ley que lo que pretendía era prohibir los cigarrillos electrónicos y que no fuera viable su comercialización, ni su uso, ni nada. Ahí no nos querían escuchar, no nos querían permitir ni siquiera hablar en la comisión. Ahí yo diría que fue el primer momento en que aplicamos como usuarios, como comunidad, una medida de presión, y los usuarios empezaron a mandar correo a todos los senadores de la Comisión de Salud, donde se estaba discutiendo este proyecto, que por favor me recibieran a mí. Gracias a eso me recibieron, pero fue más o menos un saludo a la bandera en esa oportunidad, era la primera vez que podíamos asistir. Tuve 10 minutos para exponer. Durante los 10 minutos, que esta es una de las cosas que a nosotros nos da risa cuando los antis hablan de que nosotros los cancelamos a ellos, que son maltratados, y han dicho una cantidad de barbaridad increíble. En esa sesión el senador Girardi, mientras yo disertaba, se fue, no presenció mi discurso, y después volvió a insultarme, a decir que yo era parte de los nuevos pedófilos del siglo XXI, eso por cadena abierta. Eh, Insultó de paso a algunos científicos, le dio muy duro a Constantino Farsalino, acusándolo de tener intereses, etcétera. Y ese fue nuestro primer approach con el proyecto de ley que venía del senador Girardi. Pero yo creo que paremos ahí, porque si no me voy a mandar un speech que la gente se va a quedar dormida y puede que queramos hacer una pausa o algo. No, lo doy nomás. No sé si tienen alguna pregunta, mis compañeros, antes de que yo siga. Toño, está ahí. Ya está, Estás ya está, muteado, Toño. ya está, ya está. Mira, si yo tengo una pregunta, a ver si te resulta interesante. Ya ves que en Australia tenemos un problema muy grave por el hecho de que están promocionando un método allá. Aquí en este caso no va a ser así porque no lo están permitiendo, pero me refiero a la equiparancia en esto. Están promoviendo un método para dejar de fumar que ya está probado allá médicamente, lo están dando como una medicina, pero sin embargo, al mismo tiempo tiene la campaña de choque del mismo estado, de mismos médicos del estado atacando el vapeo. No tiene Chile miedo de que, a pesar de que ya está esta regulación, sigan esos intereses de los médicos. ¿Qué tienen pensado los chilenos para contraatacar a los médicos, o más bien dicho, sumarlos de este lado, a que vean la evidencia científica? Porque sí, pues, vemos que en Australia está teniendo un choque muy chistoso, ¿no? Muy curioso, porque por un lado te dicen que sí para dejar de fumar, y por otro están tirando que es lo peor del mundo, ¿no? La verdad es que eso está un poco... A ver, el problema lo tenemos todos, mientras tanto hay una fuerte presión en contra de los médicos que no tiene que ver con el gobierno, viene de las farmacéuticas. No olvidemos quiénes son los interesados de que el vapeo no avance. Tenemos a Bloomberg por un lado y a otros filántropos colonialistas que ponen mucho dinero, pero también están Big Pharma. Big Pharma no quiere que el vapeo avance, eh, y los doctores están muy controlados por Big Pharma, entonces tienen mucho miedo de hacer las cosas públicamente. De hecho, en Latinoamérica hay muy pocos que se atreven a dar la cara públicamente. Está el doctor Berrastro de Argentina, está Omar Giglione, que vive en Perú, está Francisco en Ecuador, el doctor Teherán, pero son pocos los doctores o catedráticos que se han atrevido a salir adelante. La verdad es que la situación de Australia es muy diferente. En Australia tienen una situación que tiene que ver con un gobierno y con un armado político muy antitabaco, y quizás es la mejor demostración de que da lo mismo el nivel de impuestos, da lo mismo cuánto tú hagas, la gente no deja de fumar, la gente sigue fumando. O sea, en Australia cuesta $28 la cajetilla más barata y la gente sigue fumando igual. O sea,
no es que la gente deje de fumar, y a pesar de que sea en una isla, tienen mercado negro. Latinoamérica es un poco diferente. Yo creo que Latinoamérica, primero, la gran diferencia es que no regular un producto es la apertura inmediata al narcotráfico, perdón, al Al mercado mercado negro. negro. Y lamentablemente en Latinoamérica quienes están manejando el mercado negro son, como en el caso mexicano, los narcotraficantes. Entonces te metes en un doble problema, que es que primero el Estado deja de recibir un triple problema, el Estado deja de recibir los impuestos, el usuario termina recibiendo productos de muy baja calidad o de calidad no probable, y en tercer lugar le abres más espacio a estos grupos de delincuentes para que se sigan tomando espacios dentro de los mercados negros, que finalmente lo único que les hacen es ganar más poder, tener más dinero y poder hacer más brutalidades como las que suceden en México y que lamentablemente están empezando a suceder en Chile también. En la seguridad en Latinoamérica, post pandemia, que no se vaya a malentender esto, no estoy hablando del problema puntual de la migración de venezolanos, pero la salida de muchos migrantes venezolanos hizo que a Chile entraran organizaciones internacionales muy duras, muy duras, como el Tren de Aragua, y hoy día darle espacio para que se coman más mercados negros y hacerlos más poderosos se transforma finalmente en mayor inseguridad para los países. O sea, este es un tema bien serio y grave que no lo tienen ni en Europa ni en Australia, que es esta tercera pata, que es entregarles más espacio a los narcoterroristas. Eh, no sé si que hay conforme con la respuesta. Sí, creo que sí. Luis, ¿tú tienes alguna pregunta? Pues no, yo creo que más adelante, ahorita estoy organizado, pero lo que tengo como que, bueno, el de Girardi, me dijiste que es diputado, ¿verdad? Era senador en esa época, estamos Bueno, hablando del senador. año 2019, en ese momento era senador, es un senador muy poderoso, o era un senador muy poderoso, sigue siendo un político muy poderoso, con una muy mala fama, muy mala fama de ser una persona oscura dentro de la política. Eh, Podríamos decir en ese sentido que es el Gatell de Chile, o Girardi es digo, Gatell es el Girardi de México. O sea, es no, como Girardi es peor. el infiltrado en gobierno de Bloomberg. Lo que pasa es que, a ver, yo no tengo, como en el caso de Gatell, nosotros no tenemos pruebas de que hay una vinculación directa entre Girardi Y y Bloomberg. Bloomberg. Por lo menos no hay huellas de esa vinculación. Hay gente muy cercana a Girardi que sí tiene vinculación directa con Bloomberg, y eso sí está probado, como Lidia Marales, que está metida en el ministerio, que vendría siendo la Gatell chilena. No es subsecretaria, pero está metida ahí, y ella sí tiene vinculaciones totalmente directas con Bloomberg, bueno, con Tobacco Free Kids. Eh, eh, Girardi es un senador, un político con mucho poder, con muchas conexiones y bastante poderoso en la esfera política, pero no con buena... Bueno, es que resolviste mi duda ahí porque sí tienes un personaje equivalente a Gatell, que no es Girardi, sino es la ministra de Salud. No, ella está metida en el ministerio, pero no es ministra. Ella tiene un cargo que de hecho es un departamento en contra del tabaco que se ha transformado, como en muchas partes, en un departamento en contra del vapeo. Ese Ok. departamento está conformado por tres personas: Lidia Marales, Carolina Goy, que es otra ex senadora que estaba en la Comisión de Salud de la que estamos hablando ahora del año 2019. Ella es presidenta o representante de una fundación de cáncer con brutalidades como que el cigarro electrónico da cáncer. O sea, a ese nivel de ignorancia estamos hablando. Estamos hablando de gente bien ignorante o gente que miente muchísimo sabiendo que está mintiendo. Yo prefiero pensar que son ignorantes, aunque podría equivocarme. Especialmente en el caso de Lidia Marales, yo creo que me equivoco y Lidia Marales simplemente miente Sabiendo descaradamente. los nexos que tienen con Bloomberg, pues sabemos cuál es la verdad de lo que estás cuestionando, ¿no? Ujú. Pero sí, tenían harto poder.
De hecho, Sí, los en el caso de México, Gatell tampoco es el ministro, el ministro de Salud. Bueno, no era, subsecretarios. era subsecretario. Ahora se va a hacer campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero probablemente lo tengamos de legislador en la próxima legislatura. Prefiero no Esperemos meterme en que se no pase. la política mexicana. Se me enoja Eh, Toscano. Está Bueno, silenciado Otoño. Para no causar no, problema lo silencio, ahí está bien. Háblanos con señas mejor. Sí, sí, con señas, para ser inclusivo. Quiero comentarte, en Chile, ¿cómo se lleva a cabo la política? Porque, mira, por ejemplo, aquí en México, cualquier persona realmente, bueno, entre comillas, cualquier persona podría participar dentro de la política o podría tratar de ingresar, como es el caso que estoy haciendo en este caso, como aspirante a la diputación, pero ¿cómo es en Chile? O sea, en Chile sé que podría ser elección popular, pero por ejemplo, otro día vimos el caso de España, en que realmente los diputados son casi asignados por los partidos. No sé cómo sea en Chile, porque es muy importante conocer esa situación para saber qué tanta injerencia puede tener la voz pública, ¿no? El Vox Populi en penetración, en fuerza contra los legisladores, o cómo pueden afectar las decisiones de los legisladores la Vox Populi, ¿no? En cuanto a las elecciones, como casi en todas partes, es muy difícil ir como independiente, llegar a una diputación es difícil, llegar a una senaturía es imposible. Así de simple. O Ok. sea, tú a una senatoría no llegas ni de chiste como independiente sin contar con el apoyo de algún partido. Existen los llamados independientes, pero de un partido, que al final también van con el apoyo de un partido Ok. y entonces no en sería tan los independiente diputados como su palabra dice. Medio independiente se llaman allá. medio independiente, claro. Medio independiente de extrema derecha o medio independiente de extrema izquierda, Sí, sí. pero Y sí hay fíjate que mucho. yo les platico así como breviario, aprovechando la pausa de esto que estamos haciendo, platico con la gente, y eso es lo que tiene mucho el pueblo en sí, o sea, ya el pueblo, a quien va dirigido todo esto, ¿no? La gente quiere que la gente gobierne, o sea, quiere que las personas que son sus pares, que están al nivel, estén más o menos o se vayan empapando para ir haciendo un escalonado, ¿no? Pero no los clásicos, ¿no? Que están arriba siempre, que son nada más están pasando como dices tú, era senador Gerardi, ahora no sé qué sea, ahora sí es diputado, y luego lo pasan para el ministro, y luego lo regresan otra vez de senador, y así se la viven pasándose el puesto de un lado para otro, y pues acá, digo, en el caso de nosotros estamos tratando de hacer una innovación, o sea, que es la idea de la candidatura independiente, de la aspiración a la candidatura independiente. ¿Cómo ves ese asunto en Chile? Yo quiero saber, porque me interesa conocer otros países, cómo cómo está la gente, cómo se suma a esos proyectos, si se pueden sumar. Si tú no crees que, por ejemplo, haya posibilidad de meter un legislador que sea independiente, incluso aquí lo hemos platicado, hasta si nos uniéramos realmente los vaperos aquí en México, haríamos hasta un partido político, amigo. O sea, yo creo que somos más de 3 millones ya, y se podría fácilmente hacer un partido político. O sea, el problema es la unión, ¿verdad? Ese es el verdadero problema. Bueno, como te contestaba, ir de independiente a una diputación es muy difícil, ir de independiente a una senaturía es totalmente Imposible. imposible, pero a medida que vaya avanzando en el proceso, sí van a entender de qué manera el ciudadano común puede influir en los procesos legislativos, porque de hecho nosotros lo logramos y es lo que, Mm. a mi parecer, es lo importante aprender del caso chileno. Nosotros llevamos muchos años en esto. eh, Fue mucho esfuerzo, pero también aprendimos muchas cosas que esperamos que este proceso que termina de una manera muy positiva para el vapeo no solamente sirva como una línea de guía para el resto de las legislaciones en Latinoamérica, sino que además poder ayudar a los demás países a buscar las formas y a copiar algunas fórmulas que dieron resultado en en una situación que era prueba y error. O sea, hubo cosas que no funcionaron muy bien, hubo otras cosas que fallaron estrepitosamente y fuimos afinando la mira a dónde apuntar
Y eso. Si quieren vuelvo para ir avanzando en el... Sí, es Dale, dale. lo que iba a hacer. Yo te iba a preguntar, para regresar un poquito al tema, eh, a lo largo de esto, ¿qué es cuál señalarías que son los puntos que más han transformado desde la iniciativa original? Ahí vamos en el cuento, porque como les decía, el primer gran logro fue que nos escucharan. Eso era una puerta a abrir que era absolutamente necesaria, que siquiera nos escucharan, y se logró en esta primera comisión de salud del Senado, cuando se estaba votando el proyecto de Girardi. Sin embargo, nos escucharon, pero perdimos. Votaron todo el proyecto de Girardi a favor, votaron todos los artículos a favor, no pudimos ni siquiera ingresar indicaciones, y salió tal cual, votado unánime, porque él tenía el control total de la Comisión de Salud. Pasa al Pleno del Senado, que es el proceso legislativo, y en el Senado, de una manera muy rápida, muy sin votación, muy... Ups, alguien se opone y nadie contesta, y listo, aprobado por unanimidad, y así se fue rapidito a la Cámara de Diputados. Cuando llega a la Cámara de Diputados entra a la Comisión de Salud. En el intertanto ya había entrado otro proyecto de ley por el diputado Juan Luis Castro, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y ahí nosotros empezamos con un proceso bien duro, bien tedioso, y es una de las cosas que no hay que hay que aprender de este tema, que da lo mismo cuánto cuesta, hay que tratar de hablar con todos los diputados de las comisiones de salud, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y retirar las solicitudes. Yo sinceramente perdí la cuenta de cuántas audiencias con diputados de la República tuve. Sin temor a equivocarme, más de 50, probablemente más cercano a 100. Reuniones que son tediosas, reuniones donde les explicas qué es lo que está pasando, tratar en 45 minutos, de repente una hora, si tenías suerte te escuchaban una hora y media, en reuniones semi privadas, porque en Chile uno puede pedir reuniones por lobby, que no están obligados por la ley de transparencia, no están obligados a dártela, pero sí están obligados a contestar. Entonces ahí era mandar formularios, horas de enviar formularios, porque el formulario obviamente no está hecho para que sea fácil de rellenar ni nada por el estilo. Y después se fueron abriendo puertas y ventanas, y logramos empezar a hablar con con varios diputados en esa época. Yo en la primera comisión de salud creo que me reuní, eran 13 y me reuní con 9. Y con algunos de ellos en más de una oportunidad, con algunos de ellos 4 o 5 veces, porque no es fácil que un diputado eh, se prepare o entienda todo lo que conlleva el cigarrillo electrónico, especialmente cuando está hablando con alguien que no sabe del tema. Otra de las cosas que aprendí en este proceso fue que yo dije, me reuní con todos estos diputados, algunos no era con los diputados. Algunos yo llegaba a la reunión, me daba la audiencia, llegaba a la reunión y no estaba el diputado. Y había un asesor legislativo o un asesor político, y yo al principio pensaba que esas eran reuniones perdidas. Sinceramente, yo pensaba que esas eran reuniones perdidas. Sin embargo, como uno ya está arriba del tema, tomaba esas reuniones con la misma seriedad como si estuviera hablando con el diputado. Y esa otra de las cosas importantes que creo que quedan como aprendizaje para los procesos que se vienen en el resto de Latinoamérica. Hablar con un... Ups, se murió la luz. Ya no hay luz de cámara. ¿Cambió mucho? Espero que no. Hablar con un asesor a veces es igual o más importante que hablar con un diputado. Los asesores se encargan de entender, de estudiar, y después le traspasan al diputado la información, y dependiendo de lo que diga el asesor, va a ser la posición que tome el diputado. Y hubo varias de los apoyos que logramos en este proceso que fueron casi no teniendo comunicación directa con los diputados. En esa primera comisión se logró, en una primera instancia, eliminar la palabra cigarrillo electrónico del proyecto de Girardi,
y que el proyecto de Girardi siguiera solo como ley de tabaco y que se tomara esta segunda legislación eh, como punto de partida para los cigarrillos electrónicos. En eso nos demoramos 2 años, 2 años y medio. Así de largos fueron los procesos, con reuniones, con muchas comisiones de salud. Finalmente se aprueba esto, pero justo nos cambian la comisión de salud completa. Hubo votación, hubo nuevas elecciones, cambiaron a la mitad de los diputados de la Cámara en su conjunto, y en la comisión de salud de los 13 diputados quedaron 2. Y eso fue en marzo del año pasado, creo. Sí, en marzo del año pasado. En marzo del año pasado, en la mitad del tema, nos cambiaron la comisión completa, y nos cambian la comisión completa y entra además el nuevo gobierno con un López Gatell, exactamente un López Gatell. Cuando preguntaban dónde estaba López Gatell, aquí llegó, que era el subsecretario de Salud Pública, que se llama de apellido Cuadrado, y él es exactamente lo mismo que López Gatell, lo mismo. Vínculos supuestos solo por lo que ellos postulan, vienen con todo el tema de López Gatell, muy, 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 muy eh, directamente emparentado a Lidia Marales y a Carolina Goy, y, y entra este gobierno y generan un nuevo departamento dentro del Ministerio de Salud que se llama algo en contra del tabaco. Es un departamento especial en contra del tabaco, y ese departamento estaba compuesto por este personaje, que es como López Gatell, Carolina Goy, que es una de las senadoras que votó en favor del proyecto de Girardi y era la presidenta de la Comisión de Salud en ese momento, y Lidia Marales, que es la persona que tiene vínculos directos, o sea, para que se den una idea, tan directos que es amiga íntima de, ¿cómo se llama la argentina? Gisela... Severini. Yanela Severini. Yanela Severini. Estas son amigas, pero así, uña y mugre. Lidia Marales la invita a los congresos, ha ido a reuniones de lobby acompañada de Severini a reunirse con congresistas. No, un nivel Hay así, un dicho que pero dice que sin Dios los asco. cría y el viento los amontona. Sí, no, pero además con Lidia Marales está claro que recibe fondos de Bloomberg. Hay pruebas de que o sea, no hay ni que buscar, no hay ni que escarbar mucho. Ella tiene 2 fundaciones, y las 2 fundaciones en su página web, ella es directora de 2 fundaciones, y en las dos páginas abajo dice que ellos reciben fondos de Tobacco Free Kids. O sea, ni sin asco. O sea, eh, ya les da lo mismo, ya es sin asco. Bueno, nos cambian la comisión de salud, entra este grupo a presionar políticamente, y ahí sí que la vimos súper dura. Ahí la vimos súper dura porque acaba de votar la eliminación de la ley de alguna manera de Girardi, y en una de las primeras sesiones sacan el tema de cigarrillo electrónico automáticamente, y estuvieron a punto de votar en favor de la ley de Girardi, reponer la palabra cigarrillo electrónico y aprobar la ley de Girardi. Y de hecho, yo te diría, cuando tú preguntabas cuál fue uno de los peores momentos, fue ese, porque iban a votar, y cuando iban a votar escuchábamos voces de diputados, se escuchó la voz de la diputada, esto es importante, así como dice, ay, se me fue este humorista mexicano muy bueno, esto es importante para el show, este dato es importante para lo que viene. La diputada María Luisa Cordero gritaba atrás, sí, votemos porque esto hay que restringirlo y todo lo demás, y nosotros entramos en pánico porque estuvieron a un paso de darlo vuelta a todo, y si salía de la Comisión de Salud, votaban en la en el Pleno del Senado, perdíamos todo, y salía la ley Girardi con todas sus brutalidades. Y esa semana, yo te diría que fue la semana más dura de todos estos años. A veces la gente cree que
que uno no hace nada como activista en la semana, como que uno aparece para este programa, para las votaciones, pero uno está permanentemente trabajando, como decía antes, consiguiendo reuniones, entregando información, y esa semana fue lejos la peor. Pero a pesar de haber sido lejos la peor, fue la semana donde la comunidad completa se activó más que nunca. Y en esa semana hicimos varias cosas que dieron vuelta a esto y es importante tenerlo en cuenta. Veníamos con el apoyo de la campaña Vapearnos Fumar hace rato ya, que ya había tenido algunos resultados en las comisiones de salud anteriores. Muchos diputados se informaban a través de la campaña, entonces tenían más claro el tema. Pero aquí no habíamos hablado con ninguno, no tenían información, no tenían nada. Hicimos varias cosas. La primera fue, bueno, hicimos un live ese día a través de la campaña Vapearnos Fumar, para explicarle a la gente la situación. Y sin quererlo, de hecho, no fue ni idea mía, fue idea, creo que ese día estaba Jeff invitado en el programa, y Jeff llamó a los usuarios a tuitear sobre el vapeo, que le hablaran a los diputados. Y ahí pasó algo súper bonito que a mí me emocionó mucho. Nosotros lo único que hicimos fue llamar a la gente a que le escribiera a los diputados. Y la gente empezó a escribir sola y empezó a usar sola el hashtag de la campaña. Fue algo realmente orgánico, no fue algo ni planificado, ni que nosotros preparáramos un tweet bomb, ni menos que llamáramos a usar el hashtag, y Vapearnos Fumar fue trending topic todo ese fin de semana. Fue trending topic en Chile viernes, sábado y casi el domingo completo. Al mismo tiempo, durante esa semana, las comisiones de salud eran el martes, nos empezamos a reunir con gente de la comunidad que era activa, con gente de tiendas, con gente de marcas, con usuarios normales, pero muy comprometidos con la causa, y empezamos a planificar cosas. Y una de las cosas que se logró hacer con muy poco tiempo, y ahí jugó muy bien Julio Retamal, que es dueño de una ex marca que desapareció, quebró la marca, pero era dueño de los líquidos Old Vape, conocidos afuera incluso, estuvieron exportando harto tiempo. Y él es informático, y él no durmió ni el martes ni el miércoles, y el jueves nos tenía listo un programa que era una aplicación web en que los usuarios rellenaban con sus datos y el programa generaba una carta, pero con los datos personales. Por lo tanto, no era un robot, era con los datos y la vivencia personal de cada una de las personas. Las personas contestaban algunas preguntas, eso autogeneraba una carta, la persona revisaba esa carta para ver que estuviera conforme con el resultado de esta, entre comillas, no era EA, pero ordenaba esto de una manera que quedara bien resumido, y además les permitía que simplemente haciendo clic en las fotos de los senadores, se les abría su Gmail o su Facebook con su carta lista para apretar send. Entonces con eso nosotros demostrábamos que la comunidad realmente existía, que no estábamos usando bots, y llamamos a la gente y hicimos una campaña bien dura desde el jueves en la noche hasta el lunes en la tarde, porque el otro martes piensa que esto fue solo una semana para dar vuelta una situación que no tenía vuelta. Y ellos empezaron a mandar correo y nosotros esperábamos que los usuarios respondieran más o menos bien. Yo voy a ser súper sincero. Yo esperaba que mandaran 100 cartas a cada congresista. Yo con eso me da, me da por pagado. En ese fin de semana se enviaron más de 9.500 correos electrónicos. Los usuarios respondieron de manera genial. Se cayeron los servidores de correo de algunos de los diputados, así que además estaban enchuchados, pero nunca había pasado que alguien o un grupo de gente mandara tanto correo electrónico que se les cayeran los servidores o las bandejas, se sobrecoparan y dejaron de recibir correos porque ya no cabían más correos adentro de sus bandejas. Y eso tuvo un efecto importante en hacerlos entender de que existíamos, de que estaban afectando gente, que no éramos robots,
que ellos podían leer cada una de las cartas donde estaba la realidad de diferentes personas, con percepciones de diferentes, con realidades, con historias, con todo diferente. Entonces eso fue lo Ese primero que nos hizo llamar la dijéramos atención. que, entonces, por contra de lo que decías de la semana, que fue el peor momento, dijéramos, ese para ti sería el momento más importante en el proceso, ¿no? Es el peor momento a nivel de trabajo, porque de verdad no dormíamos, no dormíamos. Además que piensa que yo estoy en Polonia, entonces yo tenía que trabajar día y noche, pues si allá con el cambio de horario yo estoy cambiado y con el estrés y con todo el trabajo, no había tiempo para dormir. Y esta unión de cosas, más mandarle y mandarle y mandarle solicitudes de audiencia a todos los diputados permanentemente, y además pusimos un grupo a trabajar específicamente a revisar qué senadores contestaban en Twitter, perdón, diputados, qué diputados de la comisión contestaban en Twitter. Y cuando cualquier diputado de una comisión contestaba, se le avisaba a este equipo entraba a conversar con el diputado y después me metía yo a pedirles que por favor nos escucharan, que nos dieran 5 minutos, 10 minutos, lo que pudieran, aunque que ya habíamos mandado las solicitudes a través de ley de lobby, pero esas solicitudes se demoran y teníamos a esta altura 2 días, teníamos viernes y lunes para reunirnos con los diputados. Y gracias a eso logramos tener de emergencia como 4 audiencias más los 2 diputados que teníamos antes. De hecho, no alcanzaron a votar porque uno de los diputados que nos apoyaba de antes bloqueó la votación. Él logró tirar la pelota para el córner. Eso nos dio esta semana. Y en este sprint de la comunidad unida y ayudando un montón, logramos que nos escucharan 4 diputados adicionales. Y eso nos dio los 6 que necesitábamos para pararlo. Porque cuando les explicamos y les contamos, y además vieron que esto era real, porque muchas veces, ustedes lo han visto, ¿cuántas veces me lo dijo a mí Girardi, que los usuarios no existíamos, que éramos un invento de las tabacaleras, que nos pagan con Ferrari y todas esas estupideces que dicen? Yo todavía estoy esperando mi Ferrari, yo sigo Sí, diciendo, bueno, acuérdate el que que piensa sepa, León que todas son de su condición. claro, en todo caso, el que sepa que él le está regalando Ferrari a los activistas me avisa, ¿eh? Porque yo encantado me vendo. Yo lo estoy haciendo gratis, así que si me quieren pagar con un Ferrari, lo agradezco. No, una forma de reírme de las estupideces que habla esta gente que realmente gana mucho dinero con esto, pero nos acusan a nosotros de eso. Y obviamente alguien que no existe una comunidad, es imposible hacer que envíen 9.000 correos electrónicos en un fin de semana. Es imposible tener un trending topic levantado 3 días seguidos. Si fueran bots, Twitter los baja. Y eso nos logró abrir las puertas para parar esta situación. Yo diría que fue el momento más lindo, el más duro, en el que estuvimos más cerca de perderlo todo, y ahí se abre nuevamente la discusión. Y una de las diputadas que nos empezó a apoyar de manera irrestricta fue María Luisa Cordero, que es esta diputada que gritaba así, esto hay que regularlo porque hace mal y todo lo demás. Y cuando habló con nosotros, cuando recibió la evidencia científica, se transformó en una defensora total del papel. Y ahí nosotros logramos tener 6 apoyos estables en la Comisión de Salud. Pero la Comisión de Salud son 13. Entonces necesitaba 7 votos para que las cosas avanzaran. Teníamos 6 antis, teníamos 6 pro y teníamos que pelearnos un voto en cada una de las comisiones. Y ahí empezó la discusión dura. Y ahí era una pelea que duraba una comisión de salud, 1 hora y media, 2 horas, por cada artículo que peleamos. Y la verdad es que nosotros nos enfocamos específicamente en 6 artículos y en esos 6 artículos ganamos. Ganamos más o menos, hay algunos que ganamos más, otros que ganamos menos, pero que no se nos olvide que veníamos de una ley que era absolutamente antivapeo, de la que no quedó ni una coma, ni una coma. Se generó un proyecto nuevo por parte del gobierno, por decirlo de López-Gatell. El Cuadrado hizo un proyecto que ya no era tan brutal como el de Girardi, pero que igual venía con cosas brutales.
y nosotros decidimos enfocarnos, no es que hayamos decidido, hubo que pensarlo bien y decir dónde vamos a pelear y dónde no vamos a pelear, dónde vale la pena gastar las fuerzas y dónde no vale la pena gastar las fuerzas. Además que hay que entender que uno no está ahí en la discusión, uno Ok, está ah, asesorando a los diputados para que ellos den la batalla en la Comisión de Salud. Y la verdad es que teníamos 5 o 6 artículos principalmente, y en todos los que fuimos a la pelea ganamos. así como mencionaste ahora que hubo 6 puntos que se llevaron totalmente a favor, ¿puedes contar algunos de los puntos que tuvieron que ceder? Más que tuviéramos que ceder, hubo puntos que no íbamos a poder pelear, que era, que era diferente. Sabíamos que habían puntos que si gastábamos energía en esos puntos, íbamos a simplemente perder el tiempo, las energías, y era más importante enfocarse en otros. Por ejemplo, uno de los puntos que en un mundo perfecto, estamos pensando en un mundo que no existe, pero si existiese, por ejemplo, uno de los puntos que a mí no me gustaba era que no se pueda vapear en los lugares donde no se puede fumar. Ese es un punto que obviamente a quienes vapeamos, quienes tenemos toda la información, quienes sabemos que no existe el vapeador pasivo, es un punto que uno sabe que a la larga uno podría ganar con argumentos científicos, pero es una lucha que viene con una predisposición muy negativa desde incluso los pro. La gente que no está realmente inmersa en todos los estudios científicos, en toda la realidad científica, es difícil tratar de llevar a alguien, porque insisto, no éramos nosotros los que estábamos en la discusión, es difícil tratar de convencer a alguien para que defienda algo de lo que no está convencido 100%. Porque Entonces ese, por hay, ejemplo, uno de los puntos que hubo que ceder. sí, hay otra cosa de lo que me llamó mucho la atención en cuanto a las definiciones. Por ejemplo, señala claramente que es un producto de tabaco. El cigarrillo electrónico también lo desarrolla en un punto totalmente aparte, Eso pero fue uno de los sin, que ganamos. sí, Y ese fue ese uno de los para que más nos mí, costó pelear. Es uno de los más importantes porque era lo que demostraba que no podían ser tratados de ninguna forma como temas similares, que era lo que pretende Bloomberg, lo que pretenden las farmacéuticas, que es tratar de homologar. sí, Ese yo te diría lo que que me fue, llama la atención después de ese punto es que en lo subsecuente, en los artículos, lo engloba, bueno, en lo que yo entiendo, dentro de lo que es la ley del tabaco, ¿no? O me corriges ahí si me es equivoco. que por eso era tan importante ese punto, porque lo que nosotros ya no podíamos hacer era salir de la ley del tabaco. Lo que nos hubiese gustado a nosotros era la opción inicial, que es que la ley de tabaco siguiera por su lado y nosotros tener un proyecto de ley totalmente diferente que solamente tomara los cigarrillos electrónicos. Como te dije, estuvimos a punto de perderlo todo, terminó volviendo a la ley de tabaco, pero en esa ley de tabaco algo que era quizás el punto más importante, o sea, si hubiese que haber perdido todo, lo que no podíamos perder era la diferenciación entre los productos de tabaco, donde queda el producto de tabaco calentado y el cigarrillo tradicional, con los cigarrillos electrónicos, que además también eso fue parte de lo que nosotros defendimos, que se les dejara de llamar cigarrillo electrónico Sí, y que se usara SEAN y SESON para que en ninguna parte de la ley se pudiese malinterpretar que si ellos ponían cigarros, quedara para los dos, porque sí, sabíamos que era un riesgo. Entonces ahí hay una llama mucho la doble o triple atención. estrategia. ¿Sabes en qué llama sobre todo la atención? Digo, al ojo que no está acostumbrado o al que no está acostumbrado a ver de estos temas, mucho va a haber, ¿sabes qué? Sí es ley del tabaco. Lo único que hicieron en los artículos fue reformarlo y llamar los cigarrillos electrónicos, accesorios y SENS y poquito más, que es ¿Lo lo que dice? reformaron a los No, artículos. no, no, no. De hecho, lo importante de ese artículo, y está bien tu pregunta, y para explicarte por qué es tan importante, en ninguna parte de la ley dice cigarrillo electrónico. Se eliminó la palabra cigarrillo electrónico de toda la ley. No está ninguna, si es que está en algún momento es para explicar los sistemas electrónicos, pero no, no está. Y
los sistemas electrónicos SEAN y CESEN, además también se dividen en dos, que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas electrónicos sin nicotina. Entonces, además, pudimos hacer una tercera división, que es la división entre los productos con nicotina y los productos sin nicotina. ¿Por qué es importante entender este artículo? Porque lo van a tener que aplicar cuando ustedes peleen, cuando les toque a ustedes en el resto de Latinoamérica. Hay que defender ese punto porque tampoco deben recibir el mismo tratamiento los productos con nicotina que los productos sin nicotina, porque vemos en base a la experiencia, hay que entender, y no es que yo llame a hablar ahora de Latinoamérica, por algo nuestra campaña es para Iberoamérica, por algo yo soy parte de ARDT Iberoamérica. Esto es un trabajo en conjunto que aprendemos de la experiencia de otros países. El caso de Costa Rica es el más llamativo, donde no se hace diferenciación entre el tabaco y entre los cigarrillos electrónicos. Por lo tanto, hoy día un líquido sin nicotina en Costa Rica tiene las mismas fotos de que el cigarro puede generar cáncer. Un líquido sin nicotina. Y todos los productos de vapeo son tratados como si fuera exactamente lo mismo. Y en el caso de Chile, ya partes con esa diferenciación en el segundo o tercer artículo. Por lo tanto, todo el resto de la ley tiene que hablar específicamente de cigarrillo o tabaco y específicamente de SEANS o de CESN para que no te puedan meter cuchufletas, porque si no después dejan solo la palabra cigarro y después la aplicación de la ley corre para todo. Entonces ese fue uno de los primeros Bueno, artículos con el y uno de los más contexto, difíciles además. creo que con el contexto entiendo un poquito más. También me llamó la parte de la publicidad y etiquetado de los productos, en los cuales debe ir a un porcentaje de un 20%, si mal no recuerdo, y a un costado de las etiquetas, no pudiendo alterar la forma de etiquetado, pero también creo que había alguna leyenda de que se prohíben, no recuerdo si en publicidad o en el etiquetado, Etiquetado, son dos diferentes. prohíbe alguna referencia a reducción de daños. Sí, a ver, ahí de nuevo, ahí es una de las que nosotros tuvimos que ceder para ganar, porque de hecho, a ver, voy a ir por orden en el proyecto de ley. Publicidad. Publicidad era extremadamente importante para el caso de los cigarrillos electrónicos y es uno de los targets directos que tienen los anti. Los anti van en contra de la publicidad queriendo prohibirla como el tabaco. Pero con eso lo que buscan ellos no es prohibir la publicidad, lo que buscan ellos es prohibir la entrega de información. Porque los cigarros no pueden entregar absolutamente nada de información, no pueden tener publicaciones, no pueden tener nada. Pueden solamente tener imagen de marca en los lugares de venta y se acabó, no pueden hacer nada más. Y eso, al aplicarlo a los cigarrillos electrónicos, nos vetaban cualquier opción de que hasta tú en tu perfil personal de Facebook pudieses hablar de cigarrillos electrónicos de manera positiva, porque si bien es una vuelta legal súper extraña, pero como es ilegal en tu país hacerle publicidad a los cigarros, si tú en tu página de Facebook, YouTube o lo que fuese, tuvieses, por ejemplo, este programa, cualquier chileno puede reportar y decir esto es ilegal, manda la ley, dice que está haciendo publicidad a los cigarros electrónicos y te bajan el canal, te cierran el Facebook. Por lo tanto, de manera velada se transforma en una ley mordaz. Entonces, por eso era tan importante que no pudiesen prohibir la publicidad en su totalidad, que no aplicaran lo de los cigarros. Pero cuando a ti te meten las dos cosas juntas, como el cigarro ya tiene prohibida la publicidad hace muchos años, quedas tú con la prohibición, pero queda más amplia en el caso de los cigarrillos electrónicos, porque te vetan la posibilidad de entregar información, aunque nosotros no íbamos a poder decir que el gobierno de Inglaterra dice que es 95% más seguro, por ejemplo. Una Entonces, pregunta, Es que en ese caso llegaron, suena a un país ¿cómo de llegaron a esa conclusión, Latinoamérica. Nacho? Los diputados, ¿cómo llegaron? ¿Qué información les dieron a ustedes para que llegaran a esa conclusión y se hiciera la diferenciación? La misma que te estoy dando yo, pues, explicarte qué es lo que nos iba a pasar, cómo nos iba a afectar,
que eso no iba a permitir que la gente pudiese estar informada de que el cigarrillo electrónico era menos dañino. Quiero dejar súper claro que todos nuestros esfuerzos, absolutamente todos nuestros esfuerzos de comunicación con los diputados, de convencerlos, de explicarles los temas, siempre estuvieron vinculados a la reducción de daños. Fue siempre nuestro escudo de defensa, por decirlo de alguna manera, nuestro más fuerte argumento de entregar información detallada, pero no solo información detallada, entregábamos información detallada, pero además entregábamos resúmenes con cada uno de los puntos importantes. Sabemos que los diputados no siempre tienen tiempo, por lo tanto también hicimos mucho trabajo en la preparación de material. Entonces poníamos una frase, voy a inventar algo, un brief de 3 páginas, con una línea en cada uno. Cigarrillo electrónico es 95% menos dañino que el tabaco tradicional. Y entre paréntesis, PhD England, con link cliqueable para que fueran a revisar el estudio, link cliqueable para ir a ver la revisión de Cochrane, link cliqueable para ir a ver el reporte de Real College of Physicians. En otra línea, el cigarrillo electrónico es 5.000 veces menos cancerígeno que un cigarrillo, tiene 5.000 veces menos cancerígenos que un cigarrillo tradicional. Link al estudio. Entonces el diputado simplemente leía y si le cabía alguna duda de que le pudiésemos estar mintiendo, tenía acceso directo a esa información, lo que nos hacía más fácil las conversaciones. Pero además yo tenía, como les comentaba, muchas audiencias con los diputados donde yo tenía preparada una presentación donde iba punto por punto, mostrando la realidad en Inglaterra, cómo se usan los hospitales, cómo se venden los hospitales públicos. Toda nuestra lucha fue basada en reducción de daño. Es cierto que también ocupamos en el contexto el derecho a la libre personalidad, no dejamos nada de lado. Pero esto lo digo súper en serio porque quienes hemos estado inmersos en el mundo del activismo, hubo gente que atacaba la reducción de daños hasta hace muy poco tiempo atrás. Y la atacaban de manera dura y nos trataban como si nosotros estuviésemos locos. Tú, Calavera, tuviste por ahí un impasse. Es lo que te voy a decir, porque yo cuando vi lo de reducción de daños, esa que no se podía, en un principio digo, úchale, ahora son venezolanos, ¿de dónde son? Yo no lo dije, lo dijo Calavera, yo no eché nadie al agua, yo dije algunos. Pero No, bueno, se alguien lo demostró. tenía que decir, y esto no es en forma para criticar, ¿no? Sino, obviamente, porque una cosa va de la mano con la otra. Si es un producto de consumo, tal vez, pero a la vez hay que reconocer que es un producto de reducción de daños que sirve para el cese, ¿no? Entonces, no los puedes Y ojo, que desligar. nosotros nunca defendimos el cese total de un hábito. Nosotros entendemos que la gente no necesariamente tiene que dejar de vapear. Esto está hecho para que no quiera, no pueda o no quiere dejar de fumar, cámbiate al vapeo. Si fumas, vapea. No fumas, no vapee. Esa Corta. es la otra parte, ¿no? Incluso, Nacho, aunque no lo recomendamos, porque eso que quede muy claro, incluso una persona mayor de edad que nunca haya fumado y toma la decisión de consumir nicotina por este medio, pues debería de tener la libertad y la seguridad y la certeza del producto que va a consumir, ¿no? Aunque nosotros no recomendamos que lo utilicen, pero también tendría derecho a elegir ¿Sí? esa persona O mayor sea, de entre edad. que fume y vapee, que vapee. Yo siempre lo he dicho, yo sigo insistiendo. Para mí mi postura es, si fumas, vapea, no hay duda alguna. Si no fumas, no vapees. Si vas a fumar, mejor vapea. Pero ojalá no lo hagas, no tiene sentido. Pero como te digo, ahí en el tema de la publicidad el argumento más fuerte era la reducción de daño y la posibilidad de informar a la gente. El no poder informar a la gente también es un daño, porque es una menor cantidad de gente que puede dejar de fumar. Y finalmente a eso es lo que abogamos. Yo lo he dicho un Yo creo montón que de ese es veces, si no fuera otro. por la reducción de daños, se lo dije muchas veces a esa gente cuando decían, es que la reducción de daños aquí, la reducción de daños acá, oye, si no fuera por la reducción de daños, yo no estaría esforzándome, no estaría trabajando, no estaría defendiéndolo, porque esa es mi motivación. Mi motivación es salvar a los fumadores y a sus familias de una muerte terrible. Justamente por eso es tan sumamente importante ese punto, ¿no?
O sea, lo acabas de decir hace un momentito. Si nos quitan eso, no vamos a poder lograr el fin con el que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ese fue un segundo punto que peleamos muy duro. A nosotros nos hubiese gustado quedar en libertad absoluta, y ahí a lo que se accedió o a lo que se pudo negociar en el proceso legislativo fue, y también queda absolutamente claro en la ley, tabaco, calentadores de tabaco, publicidad prohibida. Lo dice claramente la ley. En el caso de los cigarrillos electrónicos, se dice que va a tener restricciones en la publicidad, pero queda establecido qué tipo de restricciones va a tener, el dónde y en qué horarios. Eso lo tiene que definir el ministerio, pero eso lo vamos a ver en el último artículo de la ley, que es el único terriblemente malo y que no pudimos hacer nada para que nos enchufaran el último artículo, que es lo que se nos viene a futuro. Pero sigamos en el resto de los artículos. Voy a responderte al tiro una doble, porque tú tienes una mezcla entre advertencias y etiquetado. Son dos cosas distintas, son dos articulados distintos. El de advertencias fue una pelea brutal, grande, y que ganamos bien ganado. Esa sí que la ganamos, ganamos. Es una de las que yo estoy contento por todas, pero esa fue una pelea durísima, duró como 3 sesiones o 2 sesiones completas, y logramos ganar finalmente. A todo esto, quienes quieran entretenerse, vayan a ver las comisiones de salud, porque habían comisiones enteras en que votaban toda la comisión, llegaban a punto muerto, y si no se arreglaban, la ley se caía y partíamos desde cero, weón, teníamos que esperar a que entrara otro proyecto, fue un tema medio complejo, y este fue uno. Ellos querían igualar el warnings, las advertencias a la del tabaco, lo que pasó en Costa Rica. Entonces iba a tener gente con cáncer, gente a la que se le caen los dientes, todas esas cosas que no pasan con el vapeo en el etiquetado. Y ahí nosotros entramos en una pelea bien dura. Y justo en esa época, nuestro Gatel, Cuadrado, se cayó en el gobierno. Se mandó varios condoros, pero además en la sesión anterior a esa discusión, o mientras se estaba discutiendo, él expuso todas las mentiras de Bloomberg, y cuando estaba poniendo en la Comisión de Salud se le quedó el chat abierto, dejó su pantalla abierta y se puso a chatear con una de las diputadas que estaban en la Comisión de Salud y insultaron al presidente de la comisión. Y eso salió por pantalla. Eso salió por pantalla. Sácale captura y nos las mandas, porque está Sí, muy bueno. una captura. Nosotros le sacamos captura, pero inmediata. Eso fue otro de los momentos, porque aquí en la época donde estábamos, pero en la pelea dura, todos viendo los temas, y ahí son las cosas del background que uno después lo mira para atrás y se ríe un poco, pues, porque sale este pantallazo, obviamente nosotros lo vimos, pero está saliendo en directo por YouTube. Entonces tú no alcanzabas a leer el chat, pues, porque todavía no estaba en alta resolución, que es después de que el video termina. Entonces, mientras la comisión sale, los vaperos desde diferentes lados sacando pantallazos y averiguando quién de los vaperos era experto en imágenes, en reconstruir imágenes y todo lo demás. Así que mientras veíamos la comisión, por el otro lado en el chat, tratando de conseguir quién era el mejor experto para eso, se lo mandamos finalmente a ese experto. Él logró recuperar el texto y la imagen y se lo mandamos automáticamente a todos los diputados. A todos los diputados mientras estaban en la sesión. Se lo mandamos a todos. Miren lo que acaba de pasar, incluyendo al presidente de la comisión. Y eso se juntó a otros problemas que tuvo Cuadrado. Lo echaron, perdió la subsecretaría un poco después de eso, pero cuando se discutió el etiquetado fue justo la sesión siguiente a que él había insultado al presidente de la comisión.
Entonces, cuando llegaron a la siguiente, el presidente de la comisión venía enojado, el presidente de la comisión votaba en contra de nosotros y ese día votó a favor. Ese día votó a favor y pasó como nosotros queríamos, que era totalmente diferenciado y quedó con algo que a mí me parece correcto, pero diferenciado a cualquier otra parte del mundo. Quedó en los productos con nicotina, que probablemente se aplique también a los cigarrillos electrónicos, que me parece que sería correcto, porque finalmente el cigarrillo después no sabe si va a tener nicotina o no, va a depender del líquido, entonces yo te acepto el golpe más adelante de que el cigarrillo mismo también lo tiene que tener, y es un 20% del empaquetado, nada más, y solamente viene una reseña que dice este producto no puede, no me acuerdo literal, este producto no puede ser O puede vendido a... ser potencialmente adictivo. Sí, déjalo ahí Porque nomás. me acuerdo perfectamente, pone potencialmente. Sí, déjalo ahí. De eso yo no quiero hacer muchos comentarios. Dejémoslo en que quedó bueno. Eh, Digo, se entiende lo del etiquetado de advertencia que dices, ¿no? Obviamente, digo, creo que es de esos puntos que en cierto modo debes de ceder para llevarte otros. Digo, al final de cuentas veo puntos que tal vez no sean tan dolosos dentro de todo el bueno, y en proyecto. ese, pero espérate, en ese sí logramos una diferenciación que no tiene nadie, que es que logramos que los productos con nicotina tengan diferente etiquetado que los con sin nicotina. Y los sin nicotina solamente tienen un 10% que dice prohibida su venta a menores de, o prohibida su venta a menores de 18 años. Y eso es un avance positivo en las legislaciones del mundo. Nosotros logramos no solamente dividir los cigarrillos electrónicos, sino que logramos dividir los con nicotina y los sin nicotina, y ahí hay un gran avance. Ahí hay un avance, eh, ¿cómo decirlo?, políticamente importante. Esa es una demostración de una diferencia muy, muy importante. Y después viene el de etiquetado, que es la duda que tenías tú, Calavera. El etiquetado inicial era brutal. O sea, esa línea que quedó, que tú tienes toda la razón, nosotros queríamos, no dice literalmente que no se puede poner la reducción de daños ahí, sino lo que dice es que no se puede decir que este producto es mejor que otro, que ningún producto puede atribuirse características beneficiosas sobre otro. Nosotros entendemos cuál es la lógica que hay detrás de parte de ellos, y ellos no entienden la lógica que hay de parte de nosotros. Pero venía mucho más duro el etiquetado de lo que estaba, y de hecho el articulado que nosotros o que los diputados que nos apoyan presentaron quitaba esa frase que dice que no se puede decir que un producto es mejor que otro, mantenía así eso de que no puede tener vitaminas, ni energizantes, ni propiedades, ni que son aromáticos, con lo que nosotros estábamos de acuerdo. Y ahí es una en que sí nos ganaron un poco, que fue no haber podido sacar el tema de que el producto no podía ser, en la posición de ellos, beneficioso. Ellos tienen mucho miedo de que esto sea vendido como una panacea, y nosotros nunca hemos negado que este producto no sea 100% inocuo. Por lo tanto, tampoco era una gran pérdida si lo comparas con los warnings que se querían aplicar. Así es la política, Oye, una por pero otra a veces, y ahí fue donde nos si, tocó, o donde si, no pudimos. si haces esta analogía al tema, por ejemplo, de los políticos también se venden. Y en la política, cuando andan en campaña, siempre andan hablando que son mejores que el otro, ¿no? Y además te dicen que van a hacer un beneficio para ti. Y no hay nada más nocivo que un político, eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Yo Entonces, tengo, mira, yo después de todo este proceso, yo una de las cosas que tengo que agradecer es que nosotros, siendo usuarios, sin tener dinero, sin tener coimas, plata para coimearlo, no tenemos plata a veces ni para hacer polera, y vamos a tener plata para pagarle a un político, y nosotros logramos el apoyo de 6 diputados de 13 que nos apoyaron de manera brutal. Una diputada que fue una de las últimas en apoyarnos, no porque no quisiese, sino porque no sabía del tema, que es Ana María Gasmuri,
que de hecho ahora además es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ella es una de las personas que más sabe de vapeo hoy día en Chile. Yo tuve innumerables, pero ya con esa sí que no tengo idea cuántas veces me reuní para explicarle a ella, a sus asesores. Los asesores, olvídate, la asesora era una máquina. Me llamaba, me preguntaba, me pedía más estudios, me sacó el trote. Pero ellos defendieron a rajatabla el vapeo, pero de una manera brutal, y de hecho yo me atrevo a decir que si no es por esa diputada, hoy día nosotros no tendríamos ley. Yo recuperé la confianza, sigo asqueado con algún grupo de diputados que uno hablaba con ellos, no te escuchaban y después salían mintiendo, sabiendo que estaban mintiendo porque tú ya les habías entregado la información. Ya hay un cierto grupo de políticos que claramente se venden, claramente no les interesa a la gente, pero yo descubrí que hay políticos que de verdad están ahí por el bien común. Podrán tener otros intereses, pero en el caso de lo que nosotros vivimos como vaperos, fue esperanzador. Realmente hay gente, sin ir más lejos, esto va a sonar a como que estuviéramos haciendo campaña, pero no. Toscano Antonio está yendo por una diputación ahora. No me cabe duda de que Toscano va a siempre poner en el bien común, el bien de las personas primero. No me lo puedo imaginar vendiéndose o vendiendo el vapeo por un par de lucas, ¿cachai? No, es algo que no va a pasar. Y si pasa Toscano, me compro el pasaje para ir a Piedras y matarte, weón. Porque sería terrible después Yo que te iba a- Y luego es desde como, yo no este apostaría video por me eso, digan, ¿eh? mira, tú ah, perdiste, ficha Toscano. te voy a platicar algo. Fíjate que es curioso porque la gente no lo ve como un tema importante. Por lo pronto no he podido discutir mucho del tema porque incluso con unos reporteros, el que me agarraron los periodistas, me agarraron y me preguntaron, me dijo, es que sabemos que está metido usted en ese tema del vapeo, pero eso no es importante para la región. Le dije, mira, cuando tengamos que hablar, cuando estemos en campaña, te voy a hablar qué tan importante es para la región. O sea, el problema es que la gente, el tabaquismo lo ve como algo que la gente fuma porque quiere y no lo deja porque quiere. O sea, no, esa es la realidad, así piensa la gente, ¿eh? Porque les han metido durante muchísimos años esa idea. Pero aquí, por ejemplo, en mi estado, tenemos al menos, o sea, son 3 millones de habitantes aproximadamente, y tenemos más o menos 350,000 a 400,000 fumadores. Entonces, realmente son que van a morir 200,000 personas por fumar, ¿eh? Y aquí en mi zona murieron 5,700 personas de COVID. O sea, estás hablando de que muchísimas más personas van a morir por fumar, pero ellos no lo ven como importante porque ven la decisión de fumar como que ya estás fumando, pues fumas porque quieres, déjalo, ¿por qué no lo dejas? No entienden el problema de la dependencia, de cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Y cuando ya se los meta, cuando yo platico con ellos y les explico, dije, ok, entonces es diferente como pensamos, claro, pero esa es la idea que les ha metido el Estado a los reporteros, o sea, incluso, por ejemplo, tú sabes que Vapeo Informado, el Angie, está lanzando una idea muy buena, ¿no? Que es el hecho de ir a hablar a las escuelas de periodismo a nivel nacional, y eso es muy bueno porque vas a abrirle los ojos al periodista que al menos cuando le llegue la nota va a hacer la investigación. O sea, ese es un problema. No, y por supuesto que no, déjame decirte que sí, por eso me estoy animando a esto, porque pues me considero una persona bastante derecha, y incluso les voy a platicar aquí a partir de la segunda etapa, probablemente hay una etapa donde ya recibes ciertas prerrogativas económicas, y probablemente están fiscalizadas, pero la idea es no agarrarlas, ¿eh? La idea es ver si podemos, sin esas prerrogativas, porque realmente nosotros confiamos en la gente. La gente está cansada ya de lo mismo, ¿no? Espero que eso nos ayude bastante. Yo tengo, bueno, quiero ir cerrando porque Vamos cerrando porque ya me voy también. Sí, también cierto. Ignacio es muy tarde allá, Sí. pero tengo unas preguntas aún. Tengo un par de preguntas muy rápidas. Dale. En esta, bueno, yo leí el documento o el paper que se manda a firmar. Me decías que me faltaba una parte, La pero introducción a la no, a mí yo no vi o no percibí una parte en un tiempo
establecido para la transición, ¿no? En cuánto se les deja a las tiendas y demás para que se adapten a esta regulación. Vamos a terminar en baja el capítulo, porque es el último artículo. Puta madre. Es el Bueno, último pasamos a la artículo. siguiente. ¿La regulación en manos de quién queda? ¿Puramente de la Secretaría de Salud? O sea, la aplicación No, y regulación. no. De hecho, esto es súper malo y es uno que no logramos ganar y pasó muy colado porque era el último, ya estaban agotados, ya venía muy, muy tardío y no lo pudimos parar. Además, en esa misma sesión tuvimos que pelear etiquetado, creo. Ah, no, fue la misma sesión donde peleamos miligramos. Entonces tampoco podíamos querer ganarlo todo. Uno de los más grandes logros de nuestra legislación fue los miligramos. Y eso sí que es importante Ese, para la región. ese, como señaló Luis, que nos lo hizo ver, es el punto más importante de todos. Es Sí. uno de los puntos más importantes porque rompe un paradigma. Nos Sí, sobre costó, todo. Y Luis hizo ver algo muy importante, no sé si, bueno, A ver cómo lo ve él, a ver, para ver cómo lo ah, ve él. primero que nos exponga y luego Luis que exponga su punto mejor. No lo voy a decir yo, que lo diga Luis. a ver, ese era un doble punto del cual logramos eliminar uno, porque era botellas de 10 ml y 20 miligramos máximo de nicotina. Logramos eliminar el máximo en el embotellado y logramos que no nos metieran este 20 cuchufleta que no tiene ningún sustento científico. Y aquí es donde viene la parte como media, porque el 20 no tiene sustento científico, el 20 fue un invento de alguien basado en un estudio que ya se demostró falso, que ya fue corregido, pero el 20 nunca tuvo sustento científico, el 45 tampoco, porque nosotros pedíamos 50 miligramos para poder vender al 5%, que era el margen que se usa en los dispositivos, y en la negociación no sabemos cómo. Sí, estabas cansado, dime, mira, No, acábale rápido, ni no, para ti ni para mí, déjalo en ni para 45 y ti ni nos para vamos. mí, no, 50 no, bueno, 45, bueno, y quedó en 45. Pero lo importante de eso es que rompe el paradigma de los 20. El 20 es un número que no tiene ningún sustento científico y esto entra a romper esa brutalidad que además va absolutamente en contra del cigarrillo electrónico o de los usuarios de los cigarrillos electrónicos, porque especialmente para aquellos fumadores que fuman demasiado, 20 miligramos no es suficiente. Nosotros, de hecho, no es mucha la gente que vapea 50 miligramos, de hecho, no es mucha la gente que vapea a más de 32 en pod. Pero hay gente que necesita en los desechables, por ejemplo, 50 miligramos. No se lograron los 50, pero se llegó a los 45, que es mucho mejor que tener 20 miligramos. Z grande al nicotine shot, en caso de querer un nicotine shot, pero además al no tener las botellas no necesitamos del nicotine shot. Entonces ese fue un logro importante. Y ese mismo día que ganamos los 45, se votó este otro artículo. Entonces no, la energía había quedado totalmente desgastada como para que los otros además se dieran en que no quedara el artículo final. Pero ese es uno de los artículos que rompen el paradigma y son más importantes para la discusión en el resto de Latinoamérica. No, y yo lo que les comentaba cuando lo leí es que comercialmente no existe, al menos yo no he visto nada en 45 miligramos, pero yo dije, esto fue una jugada magistral porque estás metiendo una barrera de entrada. El productor extranjero que quiera importar a Chile va a tener que fabricar a 45, no va a poder fabricar a 50. ¿Sí? Entonces, de Pero alguna manera, está protegiendo un poquito al productor nacional, porque el productor nacional obviamente se va a ajustar a los 45 miligramos. es mucho Claro, más fácil ajustarse a 45 que a 20. sí, claro. No, pero me refiero en todo el aspecto, en el etiquetado, en la producción, en todo. Sí, Entonces, sí, pero recuerda que si te los ponen. desechables los está sacando del mercado hasta que los fabriquen en 45 miligramos. Sí, pero acuérdate que en Europa, con los 20 miligramos, salieron todos los desechables y son todos de 20. Sí, pero es que en Europa, yo siempre lo he dicho, es una TPD obsoleta porque no existían las sales de nicotina cuando se hizo.
Entonces, ahí creo que deberían de ya discutir una actualización de la TPD, ¿no? Pero en el caso de Chile, que no tenía, bueno, hasta donde tengo entendido, y esa era la pregunta a donde yo iba y con esto la encamino, en caso de Chile, que no tenía una regulación sobre la nicotina y tengo entendido que era nada más disponible de venta farmacéutica, es lo que yo tengo entendido, que en Chile podían A vender nosotros nos tenían vapeo, pero bloqueados sin con eso. nicotina. Oye, Luis, parece que tu computador está con poca batería porque me aparece un icono en tu foto que es de una batería, o tú tienes algo ahí que va cambiando. Ah, yo tengo algo que Yo no te cambia. veo entero. Sí, yo tengo algo que va cambiando. Ah, ok. Ah, ya lo vi. Sí, Sorry. Pensé que veía algo como un bordecito de una la batería. pregunta era, esa regulación donde en Chile nada más permitían la venta de nicotina a través de farmacias o farmacéuticas, pero sí permitían la venta de vapeo en tiendas, pero sin nicotina, eso ya queda Queda obsoleto. Porque derogado, eso ¿ah? fue, queda derogado porque eso fue un decreto con fuerza de ley del Instituto de Salud Pública ordenado por el ministro Mañalich, que fue el que quería prohibir el cigarro electrónico el año 2010, al que le ganamos. Ahí me tocó llevar la primera pelea, que fue cuando lo trataron de prohibir el 2010. Le ganamos, no lo pudo prohibir. En esa época nosotros no sabíamos lo que sabemos hoy día, no teníamos los conocimientos, tampoco existía Internet como existe hoy día. Me refiero a la capacidad de poder encontrar información y ese tipo de cosas. Y entre gallo y medianoche nos metieron este gol que no nos enteramos hasta 6 meses después, en que ya no había cómo ir en contra de ese decreto malicioso que lo que claramente pretendía era bloquear los cigarrillos electrónicos y nos tuvo durante mucho tiempo. Pero un decreto con fuerza de ley no puede pasar por sobre la ley se lo come. Por lo tanto, como ahora se reguló la venta, apenas esta ley sea promulgada y Así que en entre en Chile ya funcionamiento, saquen ese todo, decreto ya pongan en las estanterías todos los líquidos con nicotina en Chile, a partir de ya. no. ¿A partir de Y esa es la cuándo? parte mala por el artículo último. ¿No ves que esa me la quise saltar porque viene en el último artículo, en el feo? Sí. Es en el último artículo y es malo. Ahí es donde vamos a terminar con un poco más triste. Este es un avance gigante, pero todavía queda un escollo por pasar. Ya no tienen, o sea, ahora la única opción es el veto presidencial, que no se va a dar porque Con mayoría. viene con votación unánime en todas las votaciones. Desde la primera hasta la última, nosotros logramos que se votara unánime en favor del proyecto. Se votó unánime en la comisión del Senado, después se votó unánime en el Senado en el Pleno, después se votó unánime en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, después se votó unánime en el Pleno de la Cámara de Diputados, y eso fue cuando yo pude ir a Chile, ahora en mayo, por ahí anduve en Chile, mayo, abril, marzo, abril, mayo, no me acuerdo. Ahí fuimos al Senado, fuimos al Pleno de la Cámara de Diputados a manifestarnos. Nosotros hemos hecho 4 marchas ya en Chile. eh, y después se fue a la Comisión de Salud del Senado, que eso fue hace un par de semanas atrás. Ahí de nuevo ganó por unanimidad. Y la última fue el martes pasado, el martes antepasado, ya que hoy día es miércoles, eh, el martes antepasado que se votó la última instancia y también salió unánime. Entonces, hacer un decreto presidencial sobre una ley que se votó unánime en todas sus formas, en todas partes, es ir en contra del legislativo completo, es decirle a los diputados y a los senadores, aquí no hay democracia. Y eso en un... Pero poniéndolo en feo, a ver, no quiero decir nada, pero bueno, sería posible, sería, pero por un decreto, ¿no? O sea, ahora sí, brincándose todo el procedimiento. Claro, el veto presidencial siempre existe. De hecho, ahora hace poco el presidente vetó un proyecto de ley en contra de las expropiaciones que permitía a la gente actuar por la fuerza frente a una toma ilegal de una de tus propiedades. Pero ahí venía de una discusión parlamentaria donde todos de su lado votaron en contra, pero les ganaron y él vetó porque está en contra de eso. Pero nuestro proyecto fue avalado hasta por el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud fue a las comisiones de salud a hablar en favor del proyecto. El Ministerio de Salud llamó a sus partidarios, a los partidarios de gobierno, a votar en favor del proyecto. Entonces, políticamente hablando, No hay por tendría dónde. lógica alguna. No hay por dónde. O sea, tendrían que ser muchos millones de don Bloomberg para que pasara. Bueno, ves que ya les dieron 420 millones de razones. No, 500 tienen más. otros 500 Sí. con colaboración de Bill Gates. Bueno, eso ya suman casi 1000 melones de razones. Sí, pero en Chile, si te pillan con 1000 menores de razones, te puede ir para la casa. Y para nosotros, siendo súper sincero, esto es algo que a veces es complejo como hacerse la idea, pero si tú piensas en los procesos legislativos que se llevan a cabo, el vapeo no tiene ni una importancia para los políticos. Para nosotros tiene una importancia suprema, pero en Chile se está discutiendo el presupuesto anual, se está discutiendo el presupuesto del Estado, se está discutiendo las pensiones, cómo se van a administrar las pensiones a futuro. Entonces el vapeo no es un motivo para meterse en un tete como el que te meterías si te mandara un Tony como ese. No te vas a Justamente entrar a todo el Senado, a las estaba dos viendo yo un comisiones de tweet salud, sobre el a la tema. Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores por el vapeo. No. Justamente estaba viendo yo un tweet sobre el tema y me metí a leer los comentarios del tema de la ley en Chile, la votación. Y los comentarios sí son justamente lo que estás diciendo, todo el mundo reclamándole a los diputados que se pusieran a trabajar, que hay cosas mucho más importantes que esas. Y sí tienen razón, pero como nosotros estamos metidísimos en el tema, pues para nosotros es sumamente importante, pero en la realidad general es un tema sin importancia. Sí, lo comentábamos, ¿no? Bueno, pero ahora sí, yo creo que ya es bueno ir cerrando para no demorar más y Ahora sí nos alargar vamos al este. último artículo para que Calavera sufra y todos ustedes sufran. Chicos, El yo sí me último, tengo que retirar. ¿Por qué? Porque tengo una reunión ahorita Hablando de campañas. Sí, hablando de campañas. Tengo una junta ahorita en 10 minutos y tengo que llegar todavía hasta suerte allá. Toscano. Pero les mando un abrazote, Nacho. Muchísimo gusto por tenerte aquí. Y Sale, qué bueno, esperemos. sale electo y tú nada más me avisas cuándo y yo viajo y voy a la Cámara de Eso es Diputados todo. a una Tramítale su sesión. credencial para votar y que venga a votar también por ti. Sí, fácil, ya estamos metiendo ya todos los paperos si quieren venir a vivir a San Luis ahorita. No, yo si me fuera a vivir a México me voy a la península de Yucatán, cerca de Luisito. Ahí está con Dale. Luisito, con Cancún. Ya me Bueno, voy chicos, a les mando un Bueno, abrazo Toño, enorme y un gusto Chao, chao. saludarlos. hasta luego. Bye, Toño. Bueno, el último artículo deja una ventana abierta que esta ley entra en funcionamiento después de que el ministerio genere el reglamento. Esta ley debiese estar promulgada y disponible y todo lo demás en febrero del próximo año a más tardar, pero aproximadamente en febrero. Después Ya vamos a entendí. tener que... ¿Ah? Porque fíjate, ahorita yo no había visto eso. Eso sucedió en México con la legislación sobre el cannabis. El cannabis se hizo, la regulación se hizo con el CBD, se hizo hace 6 años. Y el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, no ha emitido el reglamento. Bueno, lo que sí en el proyecto de ley queda claro cuál es el reglamento que puede hacer el ministerio con respecto a los cigarrillos electrónicos, que es definir el etiquetado. Yo dije, pero ¿cómo definir el etiquetado? Esto me lo explicó un abogado. Entonces yo decía, pero si el etiquetado está definido, dice que tiene que decir, y me decía, no. El ministerio que tiene que definir el tamaño de letra, los colores exactos, y tú tienes que etiquetar de esa manera. Y tenían toda la razón, porque la ley dice que tiene que ocupar el 20% en blanco y negro, y lo que tiene que decir, tú, si quisieras, no somos de la idea, los vaperos nunca hemos sido de la idea, al contrario, siempre hemos tomado las normas internacionales, a pesar de que no haya regulaciones en los países latinos, tratamos de concordar con las regulaciones externas, pero alguien podría poner un cuadro blanco con un borde negro finito y una letra invisible, que tú tengas que poner una lupa para leer el texto y estarías cumpliendo con la ley.
Por lo tanto, lo que tiene que hacer el ministerio es definir el tamaño de letra, el formato de letra, o lo pone en un formato de letra que sea ilegible y causa el mismo efecto. Y lo otro que tiene que definir el ministerio es las restricciones de publicidad. ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Dónde no se va a poder hacer publicidad? Eso lo tiene que definir el ministerio. Y una Pero, vez que el ministerio, pero lo importante ya está, el ministerio no puede decir que se prohíben sabores, que la nicotina limitarla todavía más. Eso ya está definido, es lo exacto, importante, eso ya ¿no? está en la ley. No pueden ir contra la ley. Y lo bueno es que como en la ley queda claro que ahí es donde yo te decía, súper importante, en la ley queda claro que para el tabaco se prohíbe, pero no para el vapeo, ellos no pueden hacer un reglamento que en la práctica prohíba la publicidad en el cigarrillo electrónico, porque si no iría en contra del espíritu de la ley. Por eso yo te decía que hay que, todo esto fue un proceso de ir aprendiendo que hay cosas que te pueden costar caras después. Por eso era tan importante la diferencia, por eso era tan importante que no dije que hubiese una diferenciación, uno está prohibido, el otro no. No sabemos cuáles van a ser las restricciones, pero las restricciones no pueden llevar a prohibición. Entonces uno también va aprendiendo en el camino, pues si uno no nació experto en vapeo, es como uno va aprendiendo. Bueno, aquí no es tanto expertise en vapeo, ¿no? También en leyes, como dices, Claro, ¿no? por Por el eso. etiquetado, por ejemplo. Aquí lo que Hubo preocupa es el oportunidad. tiempo que se tarde el ministerio en emitir la ley, porque como te digo, en México con la del cannabis es día que no la han emitido, a pesar de que ya han tenido órdenes judiciales para que lo emitan. Eso sí estuvo más o menos bien, porque el artículo dice que el ministerio tiene un plazo máximo de un año para emitir el reglamento. Ok, entonces no pueden poner todavía sus líquidos con nicotina en las estanterías, ¿verdad? Hasta que salga ese reglamento. Estamos en Latinoamérica, hay que ver qué es lo que va a pasar. O sea, están Eh, en Latinoamérica, yo que ahora soy europeo los miro con pena y disgusto. pero Me siento más latino que nunca. en definitiva, yo me quedo con que la ley, bueno, esta regulación es muy buena. Digo, diferencia una parte importante que es la definición de los productos, ya sea de uno o de otro. Me queda claro que hay una parte de perfección en la cual también entiendo que va a haber cierta participación, que es lo que siempre pedimos, ¿no? Flexibilidad y que nos dejen participar y que sea perfectible, que es la parte, digo, sí hay puntos malos, pero no los veo tan agravantes como dije. O sea, entiendo que son puntos que hubo que ceder para poder obtener otras cosas. Y si tú lo comparas, y aquí no es competencia, no es tratar de... Yo estoy lo suficientemente contento como para tratar de subirle el tema a esta regulación, pero si tú la comparas con cualquier regulación, esta es una ley muy, muy buena, muy, muy buena, muy buena. Yo estoy contento con los resultados. Han sido 14 años de lucha por los cigarrillos electrónicos, 4 años intensísimos en este proceso. Han habido años más tranquilos, años más pesados. Tuvimos el 2010, un año muy, muy duro con el tema de la prohibición. Y yo diría que este fue el segundo proceso más pesado en esta lucha. Pero lo peor de esto, o lo mejor, no sé, lo peor, es que esto claramente no termina aquí. Porque uno Bueno, podría decir, llegó mi momento del retiro por fin, después de 14 años, puedo colgar los guantes estamos y... hablando que va a haber sucesión en Asobe, Chile. No, 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 no hay por dónde porque entiendo que este proceso no termina. Este proceso no termina. Bueno, dependería de, de los socios de Asobe, de los usuarios, querer cambiar y hasta donde yo sé están bien conformes con los resultados, así que dudo que vaya a haber una modificación y mientras haya que seguir peleando yo no voy a bajar la guardia. Ya son 14, uno más, uno menos. No, a lo que voy es que esto no termina aquí porque sabemos que van a volver. O sea, los anti no paran. En ninguna parte se han detenido
y probablemente a futuro entre la discusión de sabores, va a llegar en algún momento la discusión de impuestos, entonces hay que estar ahí aguantando y esperando. Piensa que entre el 2010 y el 2018 el tema en Chile no tuvo modificaciones ni problemas legislativos, ni discusiones importantes. Pero nosotros teníamos claro, y fue lo que yo empecé a hacer el año 2012 y después con más fuerza desde el 2014, estamos hablando 4 años en que ni siquiera existía SOBEI, pero nosotros entendíamos que a futuro la pelea iba a volver. Nosotros sabíamos que en algún momento iban a volver los prohibicionistas y estuvimos 4 años dedicados a hacer crecer la comunidad Chile No Fuma Vapea, que en su momento fue una de las comunidades más grandes que hubo en esos tiempos, donde simplemente nos dedicamos a preparar a la gente, de informar a la gente, de decirles siempre, en algún momento va a partir la pelea de nuevo, y la pelea partió el año 2018, o sea, estuvimos 4 años esperando y preparando a los guerreros para la batalla. Sí, Y lo mismo yo pasa me ahora. acuerdo perfectamente de esas campañas que hacían marchas en algunos parques públicos y demás. Y también me acuerdo que había gente criticando que esas marchas no eran legales, ¿no? Me acuerdo perfectamente, eso fue finales de 2017, principios de 2018 o mediados por mucho, pero fue por ese periodo más o menos. Bueno, eso es una de las cosas, lamentablemente dicen que en el triunfo uno tiene que olvidarse de estas cosas. Esto no ha sido un tema fácil, ha sido un tema largo, y yo te diría que aparte de los anti, uno de los mayores problemas, especialmente al principio, eran los mismos vaperos. Digo, Te iba a decir yo me que al acuerdo final, bien porque yo, como dijeran los chilenos, yo partí casi vapeando con los chilenos. de mí se dijo de todo, weón. Que yo era, de las cosas más ridículas que se dijeron en algún momento, era que yo era un multimillonario que quería cerrar todas las tiendas y quedarme con el mercado. Después que yo quería que todos los productos pasaran por la asociación, que todo iba a tener que pasar por la asociación y la asociación iba a tener el monopolio. Yo me imagino, esa gente no tiene idea de nada, porque tú comprenderás que no hay nadie capaz de hacerse cargo de un negocio y manipular y monopolizar un negocio y ver todas esas cosas. Y de hecho eso no lo dejaron de decir hasta que yo me fui a Chile. Hasta el último día seguían diciendo que yo me iba a robar el mercado, que yo lo que quería era hacer negocio. No tengo vínculo con la industria de ninguna forma, no recibo dinero de las tiendas, no recibo ni descuentos de las tiendas. Con eso te lo digo todo. Cuando vivía en Chile, yo me negaba a recibir regalos, a recibir descuentos, porque todas esas cosas sirven para que hablen lecera. Obviamente tengo muchos amigos en la industria por lo que he estado haciendo, obviamente me conocen, obviamente converso con ellos, y le pueden preguntar a la gente de la industria si alguna vez yo les he recibido un regalo o les he pedido un descuento especial para mí o algo. Jamás. Yo, Y de hecho, ¿sí? antes de despedirme, quisiera, no sé si Luis tenga alguna otra pregunta, para Ignacio. No, realmente ya no dejó todo bastante bien claro. Digo, no, para mí nos dio perfectamente el contexto que me faltaba al leer el documento, porque me faltaba la introducción y me faltaba algo más. Y con eso me quedó más que claro, porque sí, de repente, como dije, el que no está tan habituado lee, y nada más va a ver, se va a centrar o se va a quedar con la idea que sí, la ley está muy bien, está más o menos diferenciada, pero todo está incluido en los mismos artículos del tabaco y lo único que hicieron fue añadir palabras extras para que pudieran caber estos productos, que es lo que Pero pueden percibir. ahora cuando lo leas con el contexto y te fijes que cuando dice cigarros no tiene nada que ver con nosotros y que solamente nos aplican las cosas que dicen sean y cesen, te Sí, das no, no, cuenta que lo está. entendí bien, ¿eh? O sea, en un principio lo que me quedé un poquito, la idea es esa, la que conté, ¿no? Me quedé con la idea de que sí lo diferencian en cuanto a la definición, pero me quedé un poquito con la idea de que no están tan desligados del taco como uno quisiera, Pero están, pero están. están.
están. Están. Yo diría que esta ley tiene tres cosas súper importantes, así como a nivel cuatro cosas súper importantes para el nivel regional. El primero es que demuestra que se pueden lograr regulaciones eh, sensatas en Latinoamérica y abre pie a la discusión en los demás países, y Chile, a pesar de que hoy día no esté pasando por un buen momento, es un país que tiene cierto, no sé si la palabra respeto o confiabilidad por parte de los otros países para decir, bueno, Chile no ha hecho las cosas tan mal en su historia, pueden ser un referente en procesos legislativos, hay muchos procesos legislativos en otras partes de Latinoamérica que se han basado en procesos legislativos chilenos eh, previos, y eso va a ayudar. Abre la puerta a las legislaciones. Segundo, demuestra que es posible diferenciarlo incluso estando dentro de una ley de tabaco. Tercero, rompe el paradigma de los 20 miligramos, que eso yo creo que es extremadamente importante, no solamente para la región, sino que incluso para el mundo. No es el primero en romperlo, pero sí se van sumando a romper este paradigma de los 20 miligramos que tanto le hace daño a los usuarios. Y el otro que a mí me parece extremadamente importante y que espero, si bien la discusión ya estaba un poco clara después de los últimos hechos acaecidos en la dictadura venezolana, cuánto de caro fue haber vendido la reducción de daños por, por intereses comerciales. Eh, yo creo que un poco, no sé si rompe la discusión, pero por lo menos pone un, un medio de prueba de que uno sí puede lograr una regulación basándose en la reducción de daños como el tema más fuerte a discutir. Yo no digo, y era una de las cosas que alguna gente no entendió nunca, yo no digo que uno no pueda hablar del libre desarrollo de la personalidad, son cosas que van unidas, pero el argumento más fuerte que tenemos es la reducción de daños si lo que queremos es avanzar en un tema democrático y convencer a los diputados, convencer a los legisladores. La más fuerte es la reducción de daños y cómo eso ayuda a los usuarios, al Estado, al sistema público y un largo etcétera. Pues ahora sí, con esto me quedo antes de despedir. Ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar, Ignacio? ¿Cuál sería la forma que te encuentre para contactarte, hacerte alguna pregunta o cualquier otro tipo de cosa? A mí en general me pueden contactar a través de la campaña Vapearnos Fumar, creo que es la más fácil, la más extendida. Pueden mandar mensajes a Vapearnos Fumar con sus preguntas. Ahí además está el equipo, está Mauro, quien de a poco se ha ido haciendo más conocido. Lo va a conocer ahora en Panamá también. eh, y él me ayuda un poco a filtrar, no a filtrar del tema de no contestar, sino que él se hace cargo de algunos y los demás me los pasa cuando son para contactarse conmigo. Cualquiera que esté vinculado al mundo del vapeo no se va a demorar mucho tampoco en conseguir mi WhatsApp. No es que yo ande escondido, ni mucho menos, no lo doy abiertamente porque no quiero recibir mensajes de los anti, pero cualquiera que tenga algún Ellos ya tienen tu conocido, dirección, no te estreses. pero ahora les salgo más caro, pues tienen que venir para acá a Polonia a envenenarme. Está más difícil, está más difícil. Pero Luis, no, es fácil contactarme a través de Vapearnos Fumar, creo que es la forma en que tienen más posibilidades de llegar a mí. Están los Instagram y las páginas de la asociación también. Y si no, la forma más fácil es comunicarse con algún vapero y pedirle mi WhatsApp, que es lo que normalmente eh, puedo contestar de mejor manera. ahora sí, Luis, te despides, por favor. Pues gracias por la invitación, un honor haber tenido a Nacho aquí, gracias por responder a todas las dudas y dejarnos todo claro. Yo me quedo con el mensaje de Nacho que es indispensable y es muy importante que el usuario participe activamente en esta lucha por sus propios derechos. Es lo que yo saco de lección de que pasó en Chile. No solo fue Nacho, sino fueron todos los usuarios, se unieron, protestaron, organizaron marchas, y creo que ese es
primer paso que hay que dar como usuarios. No tanto hacer toda la labor que hizo Nacho, sino si no puedes hacer eso, involúcrate de una forma un poquito más activa, no nada más consumas por consumir, sino que defiende ese consumo. Solo Calavera me gustaría agregar, tiene toda la razón Luis al decir que si no es por los usuarios esto no resulta, no hubiese sacado nada, si cuando los necesité no se hubiesen movido, hubiésemos perdido todo. Yo estoy absolutamente abierto a ayudar en la manera que pueda a cualquiera que esté tratando de llevar legislaciones en sus países. Yo soy una persona súper abierta, quienes me conocen un poco más en la interna, saben que yo siempre estoy dispuesto a apoyar, a ayudar con consejos, con estrategias, a que conversemos las cosas, a entender de qué manera se pueden hacer las cosas, cómo movilizar a los usuarios, tratar de conversar con los usuarios, siempre, siempre, siempre súper abierto. Cuenten conmigo para lo que quieran, en cualquier parte del mundo, yo estoy disponible. Y eso no va a cambiar porque la ley ya la hayamos logrado en Chile. Al contrario, eso abre las puertas a que podamos seguir avanzando en los demás países. Y aprovecho a agradecer nuevamente, no lo dije con nombre y apellido, pero hay un montón de gente involucrada, incluso de otros países, en la permanente ayuda y apoyo mutuo entre los activistas latinoamericanos. De México está Juanjito Sirión, está Toscano, está Tomás O'Gorman, Roberto Sussman, de alguna manera también Liz, la química, también estuvo ayudando en diferentes procesos, no solamente en el chileno, eh, y de otros países, Ailín y Facundo de Argentina, con Mara, a Washington Mirabales de Uruguay, a Jeffrey Zamora. Jeffrey Zamora se lleva varios créditos de esta lucha también, o sea, él estuvo siempre ahí para ayudar con los estudios, él es el que tiene la enciclopedia del vapeo en su cabeza, así que fue esencial. Francisco Illina de Colombia, eh, los hermanos Yamil y Tarim de Paraguay, y obvio que alguien se me va a olvidar ahora y después me lo van a sacar en cara, pero Claudio de Brasil, Miguel de Brasil, y así podría seguir. Hay muchos activistas que hemos estado permanentemente conectados, transfiriendo información, pero también ayudando en las decisiones, dando ideas, viendo de qué manera afrontar ciertos aspectos. Los que tienen más experticia en la parte de abogado, muchas veces O'Gorman ayudó un montón, o Juanjito en ojo con estas cosas de la ley, lo que decíamos, algunas cosas que son difíciles de prever, ahí estuvieron ellos también para ayudar y enseñarle a uno cómo ir preparando los articulados. Así que yo estoy súper contento, espero que la comunidad esté contenta, yo creo que nos vamos a demorar un poco en darnos cuenta de lo bueno que es esto, y nada, esperando que esto siga avanzando, que la reducción de daños siga avanzando por Latinoamérica. Y ahí ya en un próximo capítulo Calavera les contará qué se nos viene en Panamá con respecto al Sí, avance. sí, de hecho, bueno, es otra idea que más adelante platicaremos. Yo espero contar contigo en otro programa, veremos cómo nos ajustamos. Digo, ahora lo que importaba un poquito era pues resaltar un poco esta nota, ¿no? Si algo que nos caracteriza en Calavera es intentar estar al día en cuanto a regulaciones y logros de la comunidad vapera, y sin duda creo que esto es uno de ellos, ¿no? Entonces es sumamente importante trasladarlo al resto de la comunidad y que tengan más información y sobre todo que entiendan eso que me faltaba a mí, ¿no? El contexto, porque igual que yo, seguro que hay varios. Entonces creo que esa es la parte más importante y como dije, espero que haya próximos programas para quizás resaltar algo más de información o algo que se nos haya quedado, pero en líneas generales creo que lo vimos bastante completo. Creo que nos hacemos una muy buena idea de cómo quedó la regulación y, y poco más, ¿no? Solo un último mensaje a todos los que están viendo este programa y que se mueven por el vapeo. Cuando nosotros hablamos de que estos procesos son de largo aliento,
son realmente de largo aliento. No sientan que esto no se avanza. Uno a veces siente que avanza de a poquito, de a poquito, de a poquito. Esto demoró 14 años. 14 años y los últimos 4 años se hicieron eternos. Pero la constancia, el no perder la pasión, el no caerse o no frustrarse cuando vinieron momentos malos, es esencial para poder salir adelante. Bueno, de mi parte voy a agradecer a los panelistas, como siempre, Antonio, Luis, Ignacio, gracias por tomarte el rato esta noche y poder acompañarnos, al chat también por habernos acompañado. Recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Nos vemos el próximo martes en Líneas de Poder, no falten. Darle me gusta, suscribir y vayan también a suscribirse a los canales de Vapearnos Fumar para que estén ahí informados. Seguramente ahora iremos a empezar pronto a darle más duro a Iberoamérica. Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Yo sí creo en el vapeo.